Le doy la gloria a Dios porque la liberación transforma y nos lleva a lo que el Señor realmente nos ha mandado, a descubrir realmente a qué fuimos llamados. Porque antes de una liberación nos hacíamos llamar hijos de Dios, pero como con 400 chuquis en el cuerpo. Y hablábamos de Dios y hablábamos de Cristo y hablábamos que éramos libres, pero teníamos nuestra alma sujeta ahí adentro. La teníamos esclava de tantos yugos, de tantas ataduras, que tú decías, no, pero es que yo no robo, yo no mato y ya con eso soy hijo de Dios. No, pero es que hay tantas ataduras que hasta un perro te liga y te impide llegar a los propósitos de Dios. Y por eso le damos la gloria a Dios por esta liberación de Emanuel. Hoy quiero hablar de ese mismo compromiso que tuvimos nosotros para ir a la nación de Venezuela, de cómo nos esforzamos, cómo nos preparamos. Hoy quiero hablarte de un hombre que Dios le habló, pero sin embargo Dios prepara a sus hijos, Dios le da las alternativas, Dios le da las armas para que salga adelante, siempre y cuando escuchemos la voz de Dios. Porque si no escuchamos la voz de Dios, somos sabios en nuestra propia opinión y creemos que Dios me habló, pero es que soy yo el que estoy hablando y no es Dios. Por eso que nosotros tenemos que estar bien atentos a la voz del Padre. Hoy quiero hablarte de un hombre llamado Josué. Ya muchos de ustedes conocen la historia de Josué, pero vamos a recordar este pedazo en el cual hoy quiero hablarle a ustedes. Josué fue el sucesor de Moisés, escogido por Dios, porque Dios le dijo a Moisés que era Josué al que tenía que ser su sucesor. Cuando ya parte Moisés, la rienda del pueblo de Israel la agarra a Josué y tenía una tarea muy ardua de llevarlos a ellos a la tierra prometida. Y la primera batalla que tuvo Josué para mí fue la más emblemática, porque es cuando lo catapulta y lo hace conocer como un rey de Israel que está peleando por su pueblo, y era la ciudad de Jericó, porque era la ciudad fortalecida que había en esos tiempos. Los muros de Jericó, nadie podía penetrar a la ciudad porque eran unos muros tan gigantes que nadie podía penetrar a la ciudad de Jericó. Pero había un hombre llamado Josué que el Señor le habló y le dijo qué era lo que tenía que hacer. Por eso cuando yo decía que tenemos que saber escuchar la voz de Dios, el Señor le habló a este hombre diciéndole que tenían que prepararse. Le dijo, le dio instrucciones, les dio estrategia. Y así hace Dios con nosotros, nos da instrucciones, nos da estrategia, nos guía a cómo ganar la batalla. Si nosotros no obedecemos a Dios, no vamos a ganar ninguna batalla. Este hombre obedeció a Dios. Josué siempre estuvo pendiente de la voz de Dios. Y el Señor le dijo que tenía que prepararse, tanto espiritual como terrenalmente. Y él lo llamó y le dijo, mira, prepárate. Prepara a los sacerdotes, que el tabernáculo vaya siempre delante de ustedes. Cuando él le decía a Josué que el tabernáculo tenía que ir delante de ellos, porque era él el que iba a ir, era él el que iba a pelear la batalla, era él el que iba delante de ellos. El Señor le dice a Josué, Josué, denle 6 vueltas, una cada día, 6 días, denle la vuelta a la ciudad de Jericó en silencio. Pero el tabernáculo tiene que ir delante, los sacerdotes que lleven el tabernáculo. 6 días, 6 vueltas, una vuelta por cada día. Después le dijo el Señor, cuando ya terminó la 6ª vuelta, le dijo, mañana le darás 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Que los 7 sacerdotes vayan con 7 trompetas delante con el tabernáculo. Y José escuchó la voz de Dios, llamó al pueblo y le dijo lo que el Señor le había dicho que tenían que hacer. Llamó a los sacerdotes, mañana el Señor irá delante de nosotros, el tabernáculo de Dios irá delante de nosotros, irán 7 sacerdotes con 7 trompetas delante de nosotros, el ejército de Israel y el pueblo de Israel irán a darle las 7 vueltas.
Y cuando termine la última vuelta, diles a los sacerdotes que toquen las trompetas. Dile al pueblo que grite lo más que pueda. Y verás destruir y caídos los muros de Jericó. Gloria. Y Josué atendió la voz de Dios. Y se fueron. E hicieron como el Señor había dicho. El tabernáculo, los 7 sacerdotes con las trompetas, el ejército de Israel y el pueblo de Israel. Cuando culminaron la 7ª vuelta, era la hora de las trompetas y era la hora del grito. Y cuando ellos más gritaban, veían lo imposible, lo que el hombre no podía hacer, que era que eran caídos los muros de Jericó. El Señor con trompetas y con un grito del pueblo derribó los muros de Jericó. Lo que el hombre no podía hacer, penetrar la muralla de Jericó, el Dios poderoso de Israel lo hizo sin tocar un arma. Solamente tocaron 7 trompetas. Solamente los 7 hombres que llevaban el tabernáculo y el ejército y el pueblo, con solamente gritar, fueron tumbados los muros de Jericó. Porque el que iba delante era Dios. No era Josué, ni el ejército, ni el pueblo, no. Era el tabernáculo de Dios, era la presencia de Dios la que había hecho tumbar los muros de Jericó. Y fue este hombre conocido por tumbar los muros de Jericó. Pero pasó algo que Josué tuvo que prepararse. Josué tuvo que prepararse para ir a enfrentar esta batalla que ya el Señor se la había dicho. Ya el Señor le había dicho a él que ya le había dado la ciudad. Antes de pelear, ya el Señor se lo había dicho. Y eso está en Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya el Señor se lo había dicho antes. Pero ¿qué hizo él? Obedeció. Se preparó. ¿Para qué? Para que el Señor le diera la victoria. Y este hombre fue conocido por pelear contra el ejército de Jericó y contra todos los ejércitos. Y este hombre fue el que llevó al pueblo a la ciudad prometida. Porque hubo una preparación. Y por eso hoy vengo a decirte esta mañana, a ti, a todos los que estamos aquí y a todos los que están escuchando la palabra de hoy, consagrado antes de la batalla. Consagrado antes de la batalla. Aquí Josué se preparó. Josué escuchó la voz de Dios. Josué se preparó a la batalla, pero ya tenía una instrucción. Ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho: yo te voy a entregar la ciudad de Jericó, pero tú tienes que prepararte, tú tienes que preparar a mi pueblo, tú tienes que preparar al ejército, tú tienes que preparar a los sacerdotes para que los muros de Jericó fueran derribados. Y así fue. Así nos toca a nosotros en estos tiempos. Así nos toca a nosotros en estos tiempos, porque es el mismo de Dios, el que estuvo allí con José, es el mismo Dios que está hoy aquí con nosotros. Es el mismo Dios que te da la fuerza, es el mismo Dios que te impulsa, es el mismo Dios que te dice y te direcciona cómo debes ganar la batalla. Por eso hoy vengo a decirte: consagrado antes de la batalla. Vamos a Josué 3 del 5 al 6. La palabra de Dios es poderosa, que aún es viva y es eficaz para estos tiempos. Ya han pasado más de 3000 años y aún seguimos hablando de la palabra de Dios, la que aún tiene poder y autoridad sobre todo hombre y sobre toda carne y sobre toda tierra. Padre Señor, Josué 3, 5 y 6. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hay una instrucción de Dios. Y Dios para estos tiempos nos sigue instruyendo. Porque nosotros,
para la misión donde el Señor nos mandó a Venezuela, nosotros nos consagramos. Nosotros. Porque la gente piensa que ir a otra nación y llevar la palabra es así de fácil. No. Tú tienes que ir direccionado por Dios. Dios es el que te dirige, Dios es el que te dice. Dios sabe a qué nos llevó. Porque Él es el que sabe, Él es el que nos está mandando. No fue el pastor ni el apóstol que decidieron ir a Venezuela. No, el Señor nos direccionó. Y cuando nos direccionó, Él nos corrigió y nos dijo: tenemos que hacer esto. Así como le dijo a José, también nos lo dijo a nosotros. Nos dio las instrucciones que teníamos que tener para pisar la tierra de Venezuela. Y así fue. Nos congregamos. Ahí estuvimos. Orando, clamando, en batallas, en lucha, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Porque eso es lo que pasa cuando tú vas a una batalla, cuando tú vas a una guerra, tú no sabes a qué te vas a enfrentar. Goliat nunca imaginó que ese chiquitico lo iba a tumbar. No se imaginó a qué se enfrentaba. Pero ¿qué pasó? El Señor nuevamente preparó a David para eso. Aunque nadie sabía, solamente lo vivió David, que peleó con un oso y un león. Ya el Señor lo había preparado para ese gigante, por eso, ay, ¿usted le tiene miedo a esto? Ya el Señor lo había puesto a pelear con un oso y un león. El Señor nos prepara. Y como no sabíamos a qué nos enfrentábamos, porque muchos saben cómo está la ciudad, cómo está la nación de Venezuela. Muchos principados gobernantes de las tinieblas gobernando sobre la nación. Y no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Es mi tierra y el anhelo que yo tenía de pisar mi tierra nuevamente, pero con instrucción de Dios. Tropiezo, un solo tropiezo, pero el Señor lo venció porque el Señor iba delante de nosotros. Porque al que le decimos: Señor, nosotros salimos, pero eres tú el que vas delante de nosotros. Eres tú el que nos dirige, eres tú el que nos hace pisar la nación. Y así fue. Porque cuando Dios está contigo, nadie contra ti puede. Y nos preparamos. Y oramos. Y el equipo se preparó. Intercedieron. Y en la lucha. Y en la batalla. Pero es que era Dios que quería que pisáramos la tierra de Venezuela. Es que era un propósito de Dios. Que la liberación fuera allá a esa nación. Que hombres, ministros de Dios supieran la liberación. Lo que hace una liberación con los ministros. Lo que hace una liberación con los hombres y mujeres de Dios para estos tiempos. Y la instrucción fue muy clara de Dios para con nosotros. Que pisáramos la tierra. Bendiciéramos la tierra. Pero que habláramos de la liberación. El cambio y transformación de vida. Lo que hace una liberación a los ministros. Y a eso fuimos y a eso hicimos. Y no nos desviamos ni a la derecha ni a la izquierda. Tuve que apartar las emociones, tuve que apartar ansia, tuve que apartar y decir: bueno, mi familia está lejos, pero yo vengo ahorita a trabajarle a un compromiso a Dios. ¿Ah? Hubo un varón que me dijo: pastor, y su hija está ya bien, gloria a Dios, está bien. Yo fue a servirle a Dios hoy a Venezuela. Que ese es el problema a veces, que dejamos llevarnos de las emociones. El dolor se aparta, porque sé que Dios me va a dar la victoria, porque sé que Dios, lo que yo estoy anhelando para mi hija, Dios lo va a hacer. Pero yo primero tengo que hacer lo que Él me mandó a hacer: servirle, trabajarle, buscar las almas, librar las almas del cautivo que el enemigo le tiene puesto en estos tiempos. A eso fuimos y nos preparamos. 12 horas rodando y 12 horas para venir también. Pero no sentimos cansancio porque sabíamos que íbamos con las ganas de llevar lo que tenemos. Sabíamos que íbamos con un compromiso. Sabíamos que el que nos respaldaba iba delante de nosotros. Y sabíamos que íbamos a regresar victoriosos, y así fue. Ni el regreso, porque uno ese cuando va de disfrute, va contento, va gozoso, y cuando viene uno ya es como: no, nosotros veníamos gozosos. Porque hicimos lo que el Señor nos mandó a hacer. Que la nación de Venezuela supiera sobre la liberación. Así es.
ministros. Y le doy la gloria a Dios, porque aquí vamos a darle la gloria siempre a Dios. Y al diablo lo pisoteamos y a Dios lo exaltamos. Ministro, la última noche me tocó a mí predicar. Yo ni sabía quiénes estaban sentados allí. Y estaba el presidente de la organización de pastores del estado Zulia ahí sentado, un apóstol ahí. Por eso que tenemos que ir preparados muchas veces a donde vayamos. Porque la palabra de Dios no puede quedar mal parada. Esté quien esté, nosotros plantamos la palabra de Dios como Él nos las diga. Y nos gozamos. Vimos la presencia de Dios en los 3 servicios. En las 3 partes donde estuvimos hubo el mover de Dios. Llevamos lo que portamos, llevamos lo que Dios nos ha dado para transmitírselo a otros. Y fue visto, el poder que Dios ha puesto en nosotros fue visto en esas 3 sitios donde estuvimos. Pero nos preparamos, escuchamos a Dios, nos fuimos a pasear. Fuimos a llevar la palabra de Dios. Fuimos a decir: Venezuela, venimos a pisarte porque queremos que tú seas libre. Venimos a pisarte porque el Señor nos ha mandado a decirte que esta es una tierra de cambio, de prosperidad para todo el que habita en esta tierra. Y queremos ser parte de ese proceso, de ese cambio para esa nación. ¿Con qué? Con una liberación. Para que los ministros se fortalezcan. Para que los ministros conozcan el poder de Dios realmente. Como yo le decía, a mí no me convence que tú levantes muerto. A mí me convence el carácter que tú tengas. Porque tú puedes levantar el muerto que sea. Eliseo levantó un muerto, ya muerto él. ¿Ah? Ya Eliseo estaba muerto cuando levantó otro muerto y lo resucitó. Eso no nos puede transformar, eso no nos puede cambiar el chip. Porque ese es un don, un regalo que Dios le da a hombres y mujeres para estos tiempos, para hacer milagros. Porque escrito está que haremos milagros, hasta más que Cristo, porque está escrito. Pero lo que a mí me convence es el carácter del ministro. Que sea el mismo aquí, allá, en su casa y donde esté. Eso es lo que sí puede conmover al hombre. No eso, no los dones, porque es un regalo de Dios. Por eso hoy quiero traerte 4 consejos para la victoria en medio de la batalla. Aunque estábamos en la batalla, estábamos victoriosos. Porque sabíamos que cada día el poder se nos daba más. Sabíamos que el Señor estábamos con nosotros. Nos gozamos. Porque el Señor se manifestó en mi vida, en la vida del apóstol. Se nos fueron dados nuevos dones. Porque el Señor quiso que fueran esa nación. ¿Ah? Porque Dios cuando te lleva una batalla no es para que pierda. Lo más difícil de un ministro es meterse con otro ministro o con un hijo de Dios. Porque le voy a decir 2 cosas. Dios está con nosotros. Y la segunda, que Dios nunca perdió una batalla. Y el que se levante contra un hijo de Dios está dispuesto a enfrentar a ese gran poderoso que no ha perdido una batalla. Hay poder. Por eso hoy quiero decirte estos 4 consejos que nosotros lo aplicamos en esa preparación para ir a Venezuela. Nos preparamos porque tenemos que prepararnos. El que no se prepara para la batalla viene con la derrota, pero el que se prepara viene con la victoria. Y de la victoria a la batalla y de la batalla a la victoria. Cuando yo le decía, no, es que vamos de la victoria a la batalla, ¿cómo es eso? Porque si yo estoy victorioso, ya yo sé que voy victorioso, voy ganador y voy a volver a ganar. El problema está cuando tú eres vencido y empiezas a agarrarle temor al enemigo. Porque ya yo perdí una batalla y si la vuelvo a perder. Pero como nosotros íbamos victoriosos, ya veníamos de batalla. En batalla el Señor nos respaldó más y nos dio otra batalla más, otra victoria más para el pueblo de Dios y para este nombre el cual hoy servimos, a Emmanuel, Dios con nosotros. Primer consejo, que nosotros lo practicamos mucho: confiar en las promesas
y en la dirección divina de Dios. Confiar. El que no confía en Dios, yo no sé con quién andará. Pero nosotros, los de esta casa, nuestra confianza está puesta en Él. En ese Dios poderoso, en ese Dios el que todo lo puede, a ese Dios que nunca ha perdido una batalla. Por eso nosotros a Él lo seguimos. Porque yo un día dije, bueno, yo me voy con el equipo ganador. Yo estaba en el equipo perdedor y yo pensaba que estaba ganando. Pero cuando yo conocí el equipo ganador y yo dije, wow, esto es mejor que aquello. Y aquí es que le vamos a dar paliza. Aquí lo que le vamos a dar es palo. Aquí vamos nosotros a derrotar al que se quiera levantar contra los hijos de Dios. ¿Ah? Y le voy a decir, no es que me cambié, Dios me llevó. No me cambié de bando, Dios me dijo, no, ve acá, es que tú eras de aquí, lo que pasa es que aquel te engañó, aquel quiso confundirte, pero tú eres de los míos, Juan José, te vienes para acá. ¿Ah? Y el Señor te lleva donde Él te quiera llevar. El Señor un día dijo, Juan José, como tú le crees más a Satanás que a mí, el mismísimo Satanás te va a mandar donde estoy yo. Y así fue. Porque hasta Satanás trabaja para Dios. Y me pasó para este lado. Y ahora yo veo la diferencia. Y yo digo, ay papá, dame más para yo darle palo. Dame más para yo darle palo. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque yo ahora confío en este Dios. Porque ahora yo confío en este Dios que es poderoso. Y ahora que estoy aquí yo he visto que Él no ha perdido ninguna batalla. Y te doy gracias, papá, porque me trajiste para el equipo campeón. Me pasaste para el equipo vencedor. Para el equipo que todo lo puede, para los hijos de Dios. A los que estamos sellados con el Espíritu de Dios. Los que tenemos el poder, la fuerza y la gana del Espíritu de Dios para darle palo a quien se pare. ¿Ah? Allá noté una... Estaba en Maracaibo y toqué una expresión del innombrable. Le dije, Mandinga. Ay, la gente pegó grito de esto. Ni el mismísimo Mandinga puede con los hijos de Dios. Ajá. Porque yo creo en el Dios que me llamó. Yo creo en el Dios que me ha dado el poder y la autoridad en estos momentos en esta tierra. Yo creo en el Dios que dijo, Juan José, tú eres de los míos. Yo creo en el Dios que me dijo, hoy te doy autoridad y poder para pisotear todo el enemigo. Y aquí estoy, papá, de tu lado, queriendo hacer lo mejor, queriendo hacer más por ti, por tu obra, por tus almas, porque a eso yo fui llamado, a librar las almas. Que Mandinga las tiene cautivas. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque el que está en mí es poderoso. Porque el que va delante de mí, el que fue delante de Josué para tumbar los muros de Jericó, está delante de mí también. Porque Él me lo ha dicho. Él me llamó y te dijo, tú eres hijo mío. Y yo a ti te acompaño donde tú vayas. Y yo te llevo donde yo quiera que tú vayas. Yo le creo. Yo creo esa palabra. Yo cuando leí este versículo, Padre, esto es para mí. Y ponme a pelear con quien sea, porque tú me vas a dar la victoria. Tú me preparas, tú me instruyes, tú me das las estrategias. Y ese es papá, el que todo lo puede. Ese es el Padre que nosotros tenemos para estos tiempos. El mismo que le habló a Josué, el mismo que le habló a David, a Moisés, es el mismo que hoy está con nosotros. Es el mismo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? Por eso yo estoy de este lado, porque Él está aquí. Porque Él nunca perdió una batalla. Y Mandinga cuando la pierde es tan cobarde que dice la palabra de Dios que sale huyendo. Cuando lo descubres sale huyendo.
Pero este que está aquí se sostiene y se ha sostenido sobre los tiempos, sobre la eternidad, porque Él es eterno. Él es eterno. Y al acusador le espera un lago de fuego. Pero, ¿y quién lo hace? Mi papá. Mi papá es el que lo va a hacer. Por eso yo digo, yo me pongo al lado de este, porque este es el que le va a dar a aquel. El equipo campeón. Siempre le daré la gloria a Dios. Desde que te conocí, Señor, desde que tú me conociste, porque estamos equivocados, no que yo llegué a Cristo, no, Él te buscó a ti. Él puso a alguien a hablarle de Él a ti. Y por eso llegamos a Cristo. Bienaventurado el que nació en la palabra de Dios. Bienaventurados los niños que crecieron en el evangelio y aún para estos tiempos se sostienen y se mantienen. Porque ahí lo difícil mantenerse. Segundo, obedecer las instrucciones de Dios. Si no obedecemos eso, aquí vemos cuando el Señor le dijo a Josué lo que tenía que hacer. Le dijo, el tabernáculo delante, los sacerdotes, el ejército y el pueblo. Pero Dios te prepara cuando vas a una batalla. El Señor nos preparó, nos habló. Cuando ya el Señor dijo que íbamos a Venezuela, el Señor comenzó a hablarnos. Se levantaron incertidumbres, se levantó de todo, pero nosotros confiados que el que nos llevaba nos iba a respaldar. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. Es algo lo que a veces cuesta a muchos, obedecer a Dios. Porque hay muchos que quieren ser sabios en su propia opinión. Si Dios le dice qué es lo que tiene que hacer, ellos le ponen algo de más. Entonces estás desobedeciendo a Dios, porque Él es justo y Él quiere que tú hagas lo que Él te mandó a hacer, no lo que tú quieras hacer. Y nosotros obedecimos. Nosotros nos metimos en esa chequina. Nosotros estuvimos guardados, estuvimos escondidos, estuvimos preparándonos, estuvimos orando, estuvimos clamando, estuvimos buscando la dirección de Dios para que viniéramos con una victoria. Y así fue lo que pasó. Porque nosotros obedecimos el llamado de Dios. Porque era un viaje que no estaba en los planes. Entonces Dios lo puso, Dios lo implantó. Es que yo quiero que vayan a Venezuela. Bueno, y ahí nos pusimos nosotros a obedecer a Dios y hacer todo lo pertinente para que le agradara lo que fuéramos a hacer allá a Venezuela a Dios. Por eso nosotros hoy le damos la gloria a Dios. Josué 1:7. Gloria a Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. El Señor nos dijo a nosotros que fuéramos a Venezuela. Y nosotros, como yo lo dije hace ratico, nos querían llevar para acá, para allá, que conociéramos. No, vinimos a hacer la obra de Dios. Dios tendrá el momento para que vayamos a gozarnos. Pero esta vez venimos a una batalla. Y uno en la batalla no anda distraído. Uno en la batalla no anda yendo, no, que voy para el parque, voy para acá. No, porque íbamos a una batalla. Y no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y teníamos que buscar la presencia de Dios todo el tiempo que estábamos allá. Apóstoles, que vamos para aquí, que vamos para allá. Bendecimos la vida de cada siervo que nos atendió allá, porque nos atendieron con gozo y les bendecimos. Pero nosotros fue a trabajar. Nosotros fuimos a llevar lo que el Padre quiso que fuéramos a hacer. Y habrá el momento en que vayamos a disfrute. Pero fuimos ¿a qué? A una batalla. Y para esa batalla nos preparamos, obedeciendo a Dios primeramente. Porque si tú no obedeces a Dios, no hay victoria. ¿Cuántas batallas han perdido muchos por no obedecer a Dios? Y a un Dios dándole alineamiento y diciéndole, esto es lo que yo quiero que tú hagas.
Ah, no, pero es que yo lo veo que así es mejor. Y pierden la batalla. Ay, es que Dios se separó de mí. No, es que tú no estás obedeciendo a Dios. Porque Dios nos mandó, está bien, fuimos a Venezuela, pero también teníamos que obedecer lo que Él nos decía. No es solamente ir, no. Porque cuando estuvimos allá, también nos guardamos. Y fue orando y clamando, Señor, y yo oraba por ella y ella oraba por mí. Úsala, Señor, úsalo también. Porque nosotros teníamos que prepararnos para las batallas. Pero todo obedeciendo al Señor primeramente. Tercero, organizado con disciplina y paciencia. A lo que cuesta, ¿verdad? Paciencia. Porque nos llenamos de paciencia en Inmigración Venezuela porque a la sierva no la querían dejar entrar. Y ahí nos llenamos de paciencia 2 horas. Sentados ahí orando, Señor. Y decíamos, Padre, si tú quisiste que ella pisara la tierra, déjala pasar. Sin decir nada. Señora Luisa, por aquí los papeles, que esto. Pero Dios sabe lo que hace. Y ahí tuvimos casi 2 horas en silencio orándole al Señor. Aunque venía incomodidad de mi parte, yo decía, wow, Dios mío. Y venía la palabra, sigamos orándole a Dios, cálmate, tengamos paciencia. Tanto Dios dio paciencia a nosotros como el taxista que duró 2 horas esperándonos afuera. Bendecimos la vida de ese hombre también. Le bendecimos porque duró 2 horas esperándonos allá afuera. Y yo me asomaba y ahí estaba sentadito allá y se asomaba ella y ahí estaba el hombre. 2 horas duró esperándonos ahí. Pero ¿qué aplicamos aquí? Disciplina y paciencia. Después que pasamos todo ese proceso, yo le digo, apóstol, Dios quería que tú vinieras. Porque pidieron unos documentos que yo sin querer lo había llevado porque yo tenía que hacer otra diligencia en Bogotá. Y no era para eso, y sirvió para eso. ¿Ah? Lo que yo llevaba para una vuelta, una diligencia que yo iba a hacer en Bogotá, fue lo que me pidieron ahí en Inmigración. ¿Ah? Y cuando nos pedían los papeles, yo decía, ay, ahora para el otro documento, para la otra. Gloria a Dios, sacaron fue copia. Y después entendimos, sí, Dios quería que tú vinieras porque esto no estaba, de que teníamos que llevar papeles para entrar a Inmigración, que una cita, que esto, eso no lo sabíamos. Y eran los mismos documentos que yo iba a llevar a otro lado. Ahí entendimos, no es que Dios quería que tú vinieras. Pero que tuvimos paciencia. Nos llenamos de paciencia. Y en el trayecto y en el camino, nos llenamos de paciencia. Desde la ciudad de Cúcuta a Maracaibo, contó este siervo 17 retenes. 17 retenes contó este individuo. ¿De dónde vienen? Como nosotros andábamos legal, porque podíamos decir, no, venimos de aquí mismo, de San Cristóbal. No, ella venimos de Colombia, yo soy venezolano, ella es colombiana. El pasaporte de la ciudadana. Y nos llenábamos de paciencia porque sabemos cómo es eso, ¿no? Y respirábamos. Y Señor, sí, porque íbamos para una batalla, pero teníamos que prepararnos. Porque aquí el Señor nos estaba preparando a todo esto. Y todos sabían lo que querían, pero en ningún momento lo hicimos. Porque andábamos en legalidad. Hubo en una que nos tuvieron media hora y terminamos predicándole, terminamos dándole la palabra a Dios y terminamos llevando al hombre casi a arrepentirse, a un guardia, a un sargento mayor no era. Media hora. Pero ahí veíamos con las intenciones que venía, con las intenciones que él venía, pero como nosotros estábamos con Dios. ¿Cómo fue que me dijo el grandote? ¿Y dónde está tu espada? Me dijo. No, la espada va ahí atrás. Porque un evangélico sin espada
O sea, vea la intención con que venían. Pero Dios, terminamos ministrándolos ahí al comando. ¿Ah? Y desde ese momento nos pusimos a orar. Y pedimos, Padre, eres tú el que nos trajiste, Señor. Haznos invisible a todo esto. Y desde ahí no nos molestaron más. Igualito, ¿de dónde vienen? De Colombia. Delen. Hubo dos partes donde se bajó el chofer, ¿verdad? Él mismo le decía, no es que son pastores, no, delen. Y no nos molestaron más. Pero nosotros acudimos al Padre y le dijimos, Padre, cúbrenos, Señor, porque queremos llegar de día a esa nación, a esa ciudad. Y Dios escuchó el clamor, no nos vieron más. Bueno, llegando ya a la ciudad de Maracaibo se explotó una llanta en una zona tan oscura que ahí mismo llegó un ángel, ¿verdad? Llegó un motorizado y yo me asusto y yo le digo, quédese en el carro, apóstol, quédese en el carro. Y yo con el muchacho ayudándolo porque no había luz, yo alumbrándolo con una linterna que él sacó. Venía una moto y yo me asusté, pero fue un ángel que Dios mandó, él nos alumbró. No pasaron 2 minutos cuando llegó un convoy de la guardia y nos escoltó hasta la ciudad. ¿Ah? Y el mismo guardia decía, wow. Cuando llegó el joven de la moto, yo me asusté. Y después le dijo, necesitan ayuda. Después ya uno cuando siente, cuando la gente en la voz, tú sientes cuando la gente es mala o es buena. Él dijo, no, bueno, yo me calmé porque nos dio ayuda, nos prestó ayuda. Y nos decía, no, esta zona es peligrosa, por aquí está la guerrilla. Ay, Dios mío. Y yo, Dios mío, yo no quería ni escuchar eso. Pero como Dios es tan grande, 2 minutos, ¿verdad? Llegó una patrulla de la Guardia Nacional ahí. Nos cambiaron el caucho ellos, pues. El guardia nos cambió el caucho. Porque el muchacho era muy joven y estaba inexperto. Ya yo estaba que lo quitaba. Bueno, yo estaba asustado ahí. Pero vino el guardia y nos ayudó. Nos escoltaron hasta la entrada de la ciudad. ¿Ah? Bendiciones, pastores. Nos escoltaron hasta allí. Estábamos a 10 minutos de entrar a la ciudad. ¿Ah? Pero es que Dios iba con nosotros. Porque si Dios no fuera ido con nosotros, no fuéramos entrado ni a Venezuela porque pusieron una tranca. Pero aquí, ¿qué hicimos aquí? Nosotros nos llenamos ¿de qué? De paciencia. Porque en la batalla tú tienes que tener paciencia. Porque si tú te desesperas, pierdes la batalla. Porque en la disciplina y en la paciencia tú ves cómo actuar, pero si tú te desesperas, pierdes. Y eso nos pasa, nos desesperamos en cosas tan fáciles que no le vemos solución y la solución está más fácil ahí. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. Vamos a Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque en su debido tiempo cosecharemos y no desmayaremos. ¿Sí o no? Y eso fue lo que hicimos. Hicimos el bien por aquí, el bien por allá. ¡Wow! Yo le doy la gloria a Dios porque sentí en mí esos días en Venezuela un mover de Dios en mi vida. Sentí cosas sobrenaturales en mi vida que yo decía, wow, Señor, tú hiciste esto. ¿Ah? Yo vi a la cara del apóstol y yo lo que vi eran como 2 reflectores así alegres, cosas así. Yo, no, esa es buena señal. Y bueno, gloria a Dios. Yo decía, Dios mío. Pero ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Porque nos preparamos, porque obedecimos, porque tuvimos paciencia. Este es el secreto de ser hijo de Dios, tener paciencia. Para no desmayar y hacer el bien. ¿Sí o no? Yo un día le dije, bueno, yo me echo 3 litros de aceite y que todo me resbale. Para poderme llenar de paciencia, porque si tú te dejas envolver del mundo, terminas como un toro ahí solo, peleando solo. Entonces yo le dije, Padre, dame la paciencia y con estos 3 litros de aceite, que todo me resbale. Ustedes se ríen, pero si vamos a la palabra de Dios,
cuando el búfalo, ¿verdad? Dame la fuerza del búfalo. ¿Y qué hace el búfalo cuando se molesta? Él emana un aceite de su cuerpo y cuando viene el otro se resbala y no le puede hacer daño. Ajá. Por eso, Padre, 3 litros de aceite y que todo me resbale. Como el búfalo, pero moderno. Así hice yo y así he hecho. Lléname de paciencia. Y cuando sé que voy a una batalla me echo 3 litros de aceite. Sí. Porque si tú pones atención al enemigo, a lo que te dice, que me resbale, que me resbale. Por eso te pido, Señor, lléname cada día más. No la pido, porque cuando la pedimos nos pone más prueba. Pero enséñame a ejercer la paciencia, a desarrollarla cada día más, a sostenerla cada día más, a mantenerla cada día más. Porque nos llenamos de mucha paciencia en ese camino. El de regreso no. En el de regreso fue una sola vez y nada más a los hombres. Que se bajen los hombres. Me bajé yo de primero y subí de último. Me dejaron de último en la cola para revisar. Y usted, señor, ¿de dónde viene? No, de Maracaibo. ¿A qué se dedica? ¿A qué trabaja? Soy pastor. Ah, no, súbase. No me revisaron. ¿Ah? Pero es que el Dios de Israel, el Dios, el poderoso, iba con nosotros. Y vivimos lo sobrenatural. Por lo menos este siervo empezó a vivir cosas sobrenaturales, manifestaciones de Dios en mi vida, dones yo dije, wow, en la noche yo lo diría, Padre, yo lloraba y le decía, Padre, me traíste a mi tierra a darme dones, me trajo a mi tierra a darme dones, a darme visiones, a darme poder. Y yo decía, wow, Señor. Y algo tan bonito que vivimos, reconocimiento. Eso a mí me marcó. Me marcó que otro hombre de Dios nos reconociera como apóstoles de Cristo con poder. Que otro hombre de Dios te diga, wow, queremos lo que portan, queremos lo que tienen, queremos lo que Dios le ha dado a ustedes. Eso a mí me marcó. Me marcó. Porque aquí nuestra casa conoce el mover de nosotros, conoce el poder de esta pareja apostólica y profética. Pero llevar lo que tenemos, lo que portábamos y que el Señor nos diera más allá en otra tierra, gloria a Dios. Dios respaldando. Porque cuando tú obedeces, cuando te llenas de paciencia y tú escuchas la voz de Dios y tú combinas lo que Dios quiere hacer contigo, Dios lo hace. Y eso fue lo que hicimos, obedecerle a Dios y hacer las estrategias que Él nos dio para que fuéramos a esa nación. Cuarto, combinando la fe con estrategia. Porque en una batalla hay que ser estratégico. Aparte de nuestra fe, que el Dios que va conmigo lo hace, que el Dios que va delante de nosotros lo hace, pero teníamos que tener estrategia. Cuando tú obedeces y haces las estrategias de Dios, el domingo en la noche, el sábado en la noche predicó el apóstol y había otro siervo de Dios que quería que fuéramos a su iglesia y le dijo, apóstol, para que usted predique el domingo en la noche en mi iglesia. Y bueno, y nos fuimos a Maracaibo, nos fuimos a Menegrande, a la otra ciudad. Cuando veníamos de regreso, llegando ya al hotel, el apóstol me dice, pastor, prepare usted la prédica para mañana. Y yo, wow, Señor. El Señor me dijo que eras tú. Me tocó a mí. ¿A qué hora llegamos? Como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y me tocó prepararla de 4 a 6 porque a las 6 nos venían a buscar. Pero era una estrategia de Dios. Porque ya el pastor quería que predicara al apóstol. Pero el Señor le dice a ella, pastor,
prepare la palabra que usted le toque esta noche y le apóstol, pero usted es la que predica, que el pastor dijo, no, Dios quiere que sea usted pastor. Ay, ay, ay. Yo le dije a apóstol, tremendo lío me está metiendo usted. Pero ¿sabes qué? Era una estrategia de Dios. Porque esa noche Dios conmigo hizo cosas sobrenaturales. Dios conmigo hizo cosas sobrenaturales en esa casa. Que ese pastor, ese siervo dijo, wow, es que es una pareja explosiva. Porque él la vio el viernes, el sábado en la noche, ministrando y todo. Y él quería. Pero bueno, Dios quiso que fuera este siervo. Pero era una estrategia de Dios, no de nosotros. Porque ahí Dios puso sobre mí dones que yo no pensaba. ¿Ah? Y que ese mismo ministro dijo, no, es que esta es una pareja explosiva. ¿Ah? Vivimos cosas sobrenaturales. Wow. Yo no había vivido. Y tuve la oportunidad, gracias a Dios, en mi tierra, junto al apóstol, de vivir cosas sobrenaturales, de hacer una liberación. Ahí hicimos una liberación con un joven que lo andaban buscando para matarlo esa noche. Cuando el apóstol me dice, pastor, úngelo por detrás con aceite, que yo estoy por delante. Hubo una parte, cuando yo vengo dándole por la espalda, se me fue el dedo, se me hundió todo esto el dedo. Y iba a ser allí el tiro que le iban a dar a él. Cuando yo le digo al apóstol, ella se va por delante y también en el mismo sitio el hueco donde salía. Y ahí duramos como 20 minutos con ese hombre ahí, con ese joven. Y el Señor lo hizo libre. ¿Ah? Cuando el mismo siervo nos dijo, no, ese varón que está mal, y bueno, nosotros fuimos a hacer lo que Dios nos mandó, librar las almas. Y el Dios nos acompañó y estuvo allí, hizo lo sobrenatural, levantó a ese siervo, ese joven de la muerte y vino a dar gracias a Dios por lo que le habían. Después vino con la mamá y la hermana, que era que lo andaban buscando para matarlo esa noche. Después entendimos que era una estrategia de Dios que yo predicara esa noche. Por eso es que tenemos que tener nuestra fe viva y activa. Porque cuando venía y me dijo que llegamos al hotel, pastor, le toca a usted predicar, está pastor, apóstol, pero es usted, no, Dios quiere que seas tú. Y me tocó prepararme, pero como Dios tenía una estrategia, Dios me sacó hasta del tema. ¿Ja? Porque era Dios que lo iba a hacer, no era Juan. Ni 10 minutos tenía yo dando la palabra cuando el Señor me puso a ministrar. Y salí del tema. Y se movió la gloria de Dios como por 2 horas. Estuvimos ahí abajo nosotros ministrando. Pero es que era una estrategia de Dios que este siervo se pusiera ahí arriba. Y nosotros, los dos teníamos la ¿qué? La fe activa. La fe activa ahí en todo tiempo. Donde nos movíamos era con fe. Lo que comíamos pedíamos con fe. Porque nos fuimos con una fe activa para hacer lo propio. Proverbio 21:31. Estas son las estrategias de Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros nos preparamos y Jehová nos dio la victoria. Porque nos preparamos para ir a esa victoria que Él nos dio. Pero fuimos con una fe activa, nos llenamos de paciencia, de obediencia, de disciplina. Escuchamos la voz de Dios, atendimos el llamado de Dios cuando le dijo, vayan a Venezuela. Cuando íbamos a Mene Grande, un pastor me dijo, pastor, y su hija, ella está bien. Yo vine a hacer la obra de Dios, yo la veré después. Porque no nos podemos apartar a lo que Él me envió. Él nos llevó a un propósito y lo cumplimos. Y yo sé que Dios va a conceder el anhelo de mi corazón de ver, abrazar a mi hija. Bien, pero yo ahorita hago lo que Él me ha mandado a hacer. Por eso Dios es grande y poderoso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo cree que estamos en el lado ganador? ¿Cuánto creen que tenemos el que todo lo puede? ¿Cuánto creen que estamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores y el que todo lo puede? ¿Cuánto creen
que con su sangre, con una gota de tu sangre, tú eres libre. ¿Ah? Ese es el Dios al que servimos. A ese es el Dios el que vino a mi encuentro. Ese es el Dios el que dijo: Juan José, tú eres de los míos. Emmanuel, Cali, Colombia, tú eres mía. Ese es el Dios al que servimos. A Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has puesto en esta bendita casa, Señor, donde cada día conocemos más de ti, donde cada día sabemos del poder inédito que eres tú, Señor, y el poder que ha puesto sobre cada hombre y mujeres de esta casa. Ya para culminar, no me quiero ir, pero toca. Nos sujetamos. ¿Ah? Cuando estamos en batalla y la ganamos, no nos queremos ir. Queremos sentirnos gozosos. Nos sentíamos gozosos el domingo en la noche y no nos queríamos venir, pero era un compromiso. Ya se acabó. Pero que quédense, que lo llevamos para acá. No, ni a la diestra, ni para allá, ni para acá. Nosotros vamos y venimos a lo que nos mandó Dios. ¿Cuántos lo creen que el Dios que servimos es más poderoso? Y el Dios que servimos no ha perdido ni una batalla. Apocalipsis 3:10. Este mensaje va para ti, casa de Emmanuel, hombres y mujeres, siervas de Dios, hijos de Dios. Este mensaje es poderoso. Esta palabra de Apocalipsis 3:10 es poderosa y va para los hijos de Dios, hombres y mujeres, llamados con propósito, hombres y mujeres a ser exaltados, hombres y mujeres a levantar el nombre de Jehová. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora que de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Yo sé que Él nos guarda, y como guardemos la paciencia de su palabra, Él nos va a guardar para esa gran prueba, para esa gran tribulación que al mundo va a azotar. Porque somos marcados, sellados con el Espíritu de Dios. Y todo hijo de Dios que tenga el sello del Espíritu Santo de Dios será guardado de toda tempestad, de toda tribulación. Somos una iglesia. Llamados a libertar. Con una misión y una visión. Escogidos por Dios para ser la alternativa en 3 continentes: América, Asia y Europa. Somos Emmanuel, Dios con nosotros.